La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Cristo les ama con amor eterno. Amén. Vamos a orar. Antes de empezar, quiero levantar una oración, dándole gracias primeramente a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, una vez más por darnos este privilegio, Padre Celestial. Una vez más venimos, Dios amado, delante de tu presencia, Dios, en esta noche, dándote a ti la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación, mi Rey. Gracias, papá, por darnos este privilegio, Dios santo, Dios bueno, misericordioso, mi Rey. Yo te doy gracias, Padre Celestial, en esta noche, bendito Dios, Santo Israel, por cada uno de los hermanos aquí presentes, mi Rey, por cada familia, Dios de los cielos. Gracias, mi Rey, por cada una de las personas que se conectan, Dios amado, a través, Dios amado, Santo Israel, de los medios, mi Rey. Gracias, papá. Te bendecimos, Dios amado, en esta noche. Glorificamos su nombre, Dios amado. Gracias por cada milagro, por cada sanidad, Padre Celestial. A ti sea la gloria, la honra, mi Rey. Una vez más, Señor, queremos colocar este tiempo en tus manos, Dios amado, Dios de los cielos, pidiéndote, Dios de los cielos, que tú seas guiando, Dios amado, que sea siempre tu palabra, mi Rey, que se quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre Celestial. Te pido, Dios amado, Santo Israel, que tu Espíritu me guíe, Dios amado. Te pido también, Dios amado, perdona nuestros pecados. Reconocemos, mi Rey, que fallamos, Dios amado. Reconocemos, Padre, la necesidad que tenemos de ti, mi Rey. Reconozco una vez más, Santo Israel, que te necesitamos, papá. Gracias te damos, Dios amado, por tu palabra, por tus enseñanzas, por tus mandamientos, Dios de los cielos. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién es el que vive? Cristo, ¿cierto? Cristo está vivo, ¿verdad? Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, amada iglesia, la palabra que el Señor me colocó en esta noche para compartir es un tema. El tema es los procesos, así se llama. ¿Cómo se llama el tema? Los procesos, ¿verdad? Los procesos. ¿Qué es un proceso? ¿Qué es un proceso? Un proceso es la acción de avanzar y de ir hacia adelante a través de varias facetas en la vida. Los procesos en Dios son gloriosos y poderosos. Amén. ¿Cuántos han vivido procesos en su vida? Todos, ¿verdad? Todos pasamos por procesos. La vida es un proceso. En nuestra vida es un proceso, ¿verdad? Incluso desde el momento en que nuestros padres, ¿verdad?, tienen esa intimidad, ¿cierto? Y se unen, y hay esos dos, ¿cómo se le dice? Esos dos se unen, empieza un proceso en nuestras vidas. Amén. Así que nuestra vida es un proceso, amada iglesia. Y hemos vivido procesos todos en la vida.
Un niño desde que nace, ¿verdad? Tiene su proceso, ¿verdad? Un niño nace, ¿cierto? ¿Sí? Llora, ¿verdad? Cuando nace, ¿verdad? Crece, ¿cierto? Así que todos, permítanme un momentico. Todos hemos vivido y la vida, como les digo, es un proceso. Procesos diarios, ¿verdad? Quizás tú has pasado por procesos, quizás de una enfermedad, quizás tú has pasado por procesos de escasez en tu vida, quizás tú has pasado por procesos de divorcios, no aquí, por allá en Júpiter, de separación, ¿verdad? Quizás tú has pasado por procesos de pérdida de un familiar, procesos en el matrimonio, ¿verdad? Yo, aquí donde, muchas veces, aquí donde ustedes me ven, en mi vida he pasado por muchos procesos, que si yo les contara por todos los procesos que he vivido desde mi niñez, ¿verdad? En mi juventud, en mi adolescencia, ¿verdad? Cuando tuve mis hijos y cuando me casé con mi esposo, yo creo que ya tenía mis hijos, ¿verdad? Ya tenía mis hijos. Y venía de un proceso de una separación, ¿verdad? Venía de un proceso de una separación con el papá de mi hijo mi hijo Cristian, y me casé yo creo que muy a los 43 años. No era una niñita, no era una jovencita, ¿verdad? Ya tenía mis años, pero fue un proceso, fue un proceso el matrimonio. Créame que no es tan fácil. Así que tenemos procesos en nuestra vida, procesos en el matrimonio, procesos en la niñez, procesos en la juventud, procesos en la adolescencia, ¿verdad? Procesos en la vejez, ¿verdad? Tenemos procesos también en nuestra vida laboral, en la empresa, ¿verdad? Procesos en el colegio, en la universidad, procesos en los niños, en las escuelas, en los jardines. Así que, amada iglesia, nuestra vida es un proceso. Y procesos que cada día vamos a vivir esos procesos. Así que vamos a ver unos procesos que pasaron algunos personajes de la Biblia. Bueno, ¿cómo es el tema de hoy? Procesos, ¿verdad? Procesos. Los procesos en Dios son gloriosos. Vamos a ver personajes en la Biblia que pasaron por procesos. Los procesos de Dios son necesarios para el crecimiento espiritual del creyente. Vamos de pasar en mi casa, que ya todos lo conocen, ¿verdad? Lo que pasamos con mi hermana Cielo primero, con mi nieta, y después viene mi hermana Cielo en la circunstancia, en la situación, y créame que fue un proceso para nuestra familia, para mi familia de sangre, para mis hermanos, para mis hermanas fue un proceso. Quizás no lo habíamos vivido, ¿cierto? No habíamos pasado por esa circunstancia, por esa situación, pero vivimos ese proceso. De verdad que ese proceso incluso se nos alborotó a mí nunca había tenido problemas de la presión, se me subió la presión, a mis otras dos hermanas también se les subió la presión, a mis hermanos, o sea, fue un proceso que vivimos, un proceso familiar,
tenemos procesos familiares, ¿verdad? Procesos en la casa, procesos con nuestro esposo, procesos con nuestros hijos. Así que la vida de nosotros es un proceso, pero qué importante es pasar esos procesos con Dios, ¿verdad? Cuando estamos agarraditos de la mano de Dios, ¿verdad? Los procesos son más, como dice el Señor, esa carga es más liviana, ¿verdad? Así que vamos a ver unos procesos de algunos hombres en la Biblia que pasaron procesos. No me gustan las hojitas, me enredan las hojitas. Bueno, vamos a ver unos procesos de hombres en la Biblia que pasaron. Ya conocemos mucho, ¿verdad? La historia de José, ¿cierto? Lo que José vivió, ¿cierto? Ahí simplemente lo voy a narrar, vamos a contar la historia de José, ¿sí? Porque pues no quiero leer, pero vamos como a entrar, ¿verdad? En esa historia, en esa introducción que quiero dar de esos procesos que tenemos en la vida como hijos de Dios, de esos procesos que tenemos como creyentes, de esos procesos que tenemos aún cuando no conocíamos del Señor, pues tenemos procesos también, ¿verdad? Entonces vamos a ver la historia, vamos a estudiar un poquitico la historia de José, ¿verdad? En los capítulos 37 vemos, ¿cierto?, cómo José es vendido por sus hermanos, ¿sí? Cómo José incluso los hermanos lo intentaron matar, ¿verdad? Conocemos la historia de José. Fue acusado por la esposa de Potifar. Y no es cualquier proceso, no fue un proceso de un día, de 2 semanas, de un mes, no, fue un proceso de muchos años que le tocó vivir a José, ¿verdad? Y todos los procesos son duros. No podemos decir que hay procesos más que nos duelen. No, todos en sí podemos decir los procesos son duros, ¿verdad? Así que vemos la historia de José, cómo él pasa por unos procesos, ¿verdad? Pero Dios lo lleva, ¿verdad? Después a ser el segundo después del faraón, ¿verdad? A gobernar una nación. O sea que en esos procesos, amada iglesia, Dios tenía un propósito con José, ¿verdad? Así como cada uno de nosotros, esos procesos que vivimos, ¿verdad? Esos procesos quizás de una enfermedad, esos procesos de una escasez, esos procesos tal vez de una soledad. Dios tiene un propósito con cada uno de esos procesos, ¿verdad? Así que vemos ahí, como le digo, la historia de José. José vivió, no fue un proceso muy fácil, ¿verdad? No fue que a José tal vez, no, es que pasó por una tribulación muy grande, ¿verdad? José pasó por una tribulación muy grande. No fue que tal vez ese proceso fue, no me saludaron, es que estoy viviendo una tribulación muy grande, no me saludaron, estoy viviendo una tribulación muy grande, un proceso muy grande, es que no me quieren, no me visitan, ¿verdad? Es que no, el proceso de José fue un proceso muy, muy duro, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes que nosotros nos hubiese pasado lo que le pasó a José, ¿verdad? Sería muy, muy duro, ¿verdad? Pero José lo vivió. Procesos de personas que son secuestradas, ¿cierto? Muchos procesos en la vida. Así que vamos a ver otro proceso que vivió alguien también, que lo conocemos, ¿cierto? La historia de Job. La historia de Job, ¿verdad? Que todos conocemos esa historia, la historia de Job, ¿cierto? Donde la palabra de Dios nos habla y nos enseña que en un solo día Job perdió todo, ¿verdad? Perdió todo. En un solo día dice que perdió la hacienda, el ganado, su familia, ¿verdad? Así que vemos en el proceso de Job cómo
¿sí? Y que después de eso, después de perderlo todo, ¿verdad? Job le viene una enfermedad y no fue una enfermedad cualquiera, no fue que a él le dio una gripa, ¿verdad? No fue que a él le dolió un dedo, no. Vemos que lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Es que era una enfermedad, una llaga que donde él día y noche se rascaba con un, o sea que era muy, muy fuerte y tenía que sacarlo de la familia, no podía estar allí, ¿verdad? Así que vemos también ese proceso que vivió Job. Así que, amada iglesia, estas enseñanzas o estos procesos que vivieron hombres en la Biblia, tal vez tú también estás pasando por procesos, tal vez tú estás o has pasado por procesos, o tal vez vamos a pasar por procesos, porque la vida es un proceso. Así que debemos estar preparados cada día, estar firmes buscando del Señor. Amén. Vamos a otra historia, la estoy narrando. Estoy narrando simplemente la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando fue sacado y fue llevado al desierto. Vamos a leer un poquito ahí, Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, cuando el pueblo de Israel fue llevado al desierto. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8, del versículo 1. Dice así: cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás, dice, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Amén. Así que el Señor muchas veces, ¿verdad?, nos va a permitir unas pruebas. El Señor nos va a permitir pasar por momentos difíciles. El Señor nos va a permitir tal vez pasar por una enfermedad. El Señor muchas veces nos va a permitir pasar quizás por una escasez. Quizás nos va a permitir pasar por una soledad. Quizás el Señor nos va a permitir pasar, ¿verdad?, por cualquier circunstancia de nuestra familia. Pero Él dice para probar lo que hay en tu corazón. Así que en Dios todo tiene un propósito, amada iglesia. En Dios todo tiene un propósito en nuestras vidas. El propósito con Dios, el proceso con Dios en la vida del cristiano es necesario, porque a medida de esos propósitos, a medida de ese proceso que vivimos, vamos a crecer más en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Así que, amada iglesia, los procesos son necesarios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Vamos a ver también la viuda de Naín. Esa mujer, nos dice la Biblia, ¿verdad?, que esa mujer, Lucas capítulo 7, vamos a leerlo del 11 al 17, vamos a leer el proceso que vivió esta mujer, ¿verdad?, antes de que el Señor resucitara a su hijo. Vivió un proceso, ¿verdad? Antes de una bendición, antes de recibir algo, vamos a pasar por procesos. Así que dice Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 7, versículo 11 y 17? Estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo cómo de hombres y mujeres pasaron por procesos en la Biblia, ¿verdad? Esta mujer dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos.
y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Vemos ahí, ¿verdad?, que el Señor, y sigamos ahí, dice, y cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Esos procesos, amada iglesia, es para que nos levantemos. Esos procesos que estamos viviendo es para que nos levantemos cada día más. Así que esta viuda, ¿verdad? Si nos metemos allí en la historia de esta mujer, ¿verdad? El proceso que ella vivió, ¿cierto? De haber perdido a su hijo, de haber perdido a su único hijo, de haber llorado, o sea, tal vez estaba enfermo, ¿verdad? Entonces, esta mujer vivió un proceso, pero Dios tuvo compasión de ella, dice, y su hijo fue resucitado. Así que, amada iglesia, si tú estás pasando por algún proceso en tu vida, no sé por lo que estás pasando en tu casa, yo no sé por lo que estás viviendo en tu casa, estás viviendo procesos, pero los procesos con Dios son más livianos. Amén. Son más livianos. Porque Él dice que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Él prometió que estaría con nosotros todos los días. Amén. Vemos también cómo el ciego Bartimeo, ¿verdad? Tuvo que haber pasado también un proceso, ¿verdad? Ciego por muchos años, ¿sí? El ciego Bartimeo pasó por un proceso. La Biblia nos habla que estaba ciego y que estaba a la orilla del camino cuando Jesús pasaba. Así que los procesos en nuestra vida son necesarios para crecer. Los procesos nos ayudan a avanzar, a crecer en el Señor. Amén. Así que no te quedes en el proceso, no te quedes allí. No te quedes en el proceso, sigue avanzando, sigue creyéndole al Señor, que en ese proceso Dios se va a glorificar, en ese proceso Dios te va a ayudar, ¿bien? Dios te va a ayudar en ese proceso. Lo viví con mi hermana, vuelvo y lo repito para darle la gloria a nuestro Dios, porque hubieron momentos sí, donde me quería quedar en la cama. Había momentos del proceso donde la circunstancia, la situación me quería tener allí, pero hubo un momento, ¿verdad? Un momento donde vino un pensamiento a mi mente, a mi corazón, donde dije, no, yo no soy esa, yo no puedo estar aquí así. Me levanto. Dios quiere que en medio del proceso tú te levantes. Dios quiere que en medio de la circunstancia tú te levantes a adorarle. Dios quiere que en medio del proceso, Dios quiere que te busque, que en medio de la escasez, que en medio de la circunstancia, en medio del problema, en medio del dolor, Dios quiere que le busques, porque Él promete estar contigo. Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Amén. Vemos también como el paralítico de Betesda, ¿verdad? El paralítico de Betesda dice muchos años, ¿verdad? Muchos años estuvo allí, ¿verdad? Y intentó varias veces, ¿sí? El poderse meter a esa piscina, ¿le puede decir? A esa piscina, ¿verdad? Pero a ese estanque, gracias hermana, a ese estanque, pero venían otras personas y él no lo podía hacer. Así que este paralítico también vivió procesos. Así que, amada iglesia, la Biblia nos enseña de procesos. La Biblia, Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios que te levanta en medio del proceso. Dios es un Dios que no te deja en medio del proceso. Dios es un Dios que te levanta, que te ayuda, ¿verdad? Todos pasamos por momentos. Niños, aún niños tan pequeños, ¿verdad? Niños que tal vez mi nieta, por un ejemplo, mi nieta, ¿verdad? A los 6 meses ya la habían operado, 2 operaciones. Así que son procesos en la vida, pero Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Y esos procesos que tú vives,
que tú estás pasando, o que has pasado, o que vas a pasar, esos procesos tú le puedes ayudar a otros, ¿verdad? A pasar. Tú puedes decirle a otra persona, ¿verdad? Tú puedes utilizar ese proceso en tu vida para decirle a otra persona que está tal vez pasando por esos mismos momentos que tú has pasado, quizá tú le puedes decir a esa persona, yo pasé por ese proceso, pero Dios me levantó. Yo pasé por esa situación, pero Dios me ayudó. Yo pasé por esa circunstancia, pero Dios me ayudó, ¿verdad? Así que le damos la gloria a Dios, le damos la gloria a Dios por esos procesos, le damos la gloria a Dios por ese dolor, le damos la gloria a Dios aún por esa enfermedad, porque allí en esa enfermedad, en ese dolor, es cuando Dios se glorifica. Es cuando Dios se glorifica en tu vida, porque cuando todo anda bien, muchas veces, cuando todo está andando bien en nuestra casa, cuando no pasa nada, ¿verdad? Nos olvidamos de buscar a Dios, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de buscar su presencia. Y es cuando en esos procesos Dios te levanta, Dios quiere ayudarte. Así que, amada iglesia, el proceso con Dios te va a ayudar, el proceso con Dios te va a levantar, el proceso con Dios es necesario en nuestra vida como creyentes, como cristianos, es necesario vivirlo, ¿verdad? Aunque muchas veces no queremos pasar por esos procesos, ¿verdad? Muchas veces tal vez le hemos dicho al Señor, pero ¿por qué me pasa esto, verdad? ¿Cierto que sí? ¿Cuántas veces tal vez le hemos dicho al Señor por qué? ¿Verdad? Yo, con lo de mi hermana, el enemigo muchas veces, amada iglesia, el enemigo es experto en mandarte pensamientos a tu mente, ¿verdad? Cuando estás pasando muchas veces por procesos en tu vida, el enemigo es experto en quererte mandar pensamientos de derrota, de quererte mandar pensamientos de que no puedes, de quererte mandar pensamientos de que eres culpable. A mí me pasaba con mi hermana. Llegó un momento donde yo me sentía a veces como culpable, el enemigo me mandaba pensamientos y me decía, es que no hiciste más, es que vos no hiciste más por tu hermana. Y me mandaba pensamientos y sabía que no eran de Dios, esos pensamientos no eran de Dios, vienen pensamientos de muerte muchas veces. Llegué a decirle a mi esposo, y si a mi hermana le pasó algo, le dije a mi esposo, y si a mi hermana le pasó algo, y mi esposo me decía, no mami, si a tu hermana te hubiese pasado algo, Dios ya lo hubiera hablado, Dios ya nos hubiera mostrado. Pero en medio del proceso, amada iglesia, el enemigo es experto en quererte mandar pensamientos de fracaso, pensamientos de que no puedes, pensamientos de que todo se acabó, pensamientos de derrota. Pero es allí donde nos tenemos que levantar. Es allí donde tenemos que venir a esas promesas de Dios que Él dijo que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que aunque pasemos por las aguas, aunque pasemos por el fuego, dice que Él estará con nosotros, ¿verdad? Así que la importancia, ¿verdad? De que Dios está en ese proceso, de que nosotros estamos con Él, de que Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Y yo lo viví con mi hermana y le doy la gloria a Dios, porque en medio de ese proceso Dios me dio la paz también. Hubo momentos muy difíciles, ¿verdad? Y gloria sea a Dios por ese proceso, porque aún en nuestra familia nos unimos y empezamos a orar lo que nunca habíamos hecho. Quizás esos procesos unen familias, cuando pasa algo quizás une, porque hay veces que como familia, ¿verdad? Tal vez estamos muy distanciados y hay procesos que unen familias, hay procesos que unen la iglesia, hay procesos que une una nación, ¿verdad? Hay procesos. Así que, amada iglesia, los procesos nos ayudan para crecer, los procesos en Dios nos ayudan para crecer, amén. Gloria a Dios. Así que, amada iglesia, tenemos a nuestro Dios, que es un excelente maestro que nos enseña en cada circunstancia. El pasaje bíblico de esta noche que quiero
que quiero que te lo lleves a tu corazón, lo encontramos en Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Dice así la palabra del Señor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Hayáis padecido qué? Un poco de tiempo. Dice esta palabra, Él mismo. ¿Quién? El mismo Señor, ¿verdad? Él mismo dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que démosle un fuerte aplauso, porque Dios mismo, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Él mismo te va a fortalecer, Él mismo te va a afirmar, Él mismo te va a establecer. Amén. Así que démosle la gloria a Dios por esa palabra, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿para qué? Para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que, amada iglesia, si estás pasando por momentos, si estás pasando por procesos, Dios está contigo. Dios promete que no te va a dejar, que no te va a separar. Así que aférrate cada día más. Entre más dura es la prueba, entre más dura sea el golpe, más aférrate al Señor. Más aférrate al Señor. Amén. Démosle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amada iglesia, Él conoce todas tus necesidades. Él siente, Él conoce tus dolores. Él piensa en tus preocupaciones. Así que, amada iglesia, estemos firmes en la fe. Padre, te damos gracias, Dios, te bendecimos, te glorificamos, Dios. Una vez más, gracias, mi Rey. Gracias por esos procesos, Dios, que nos ayudan a crecer, por esos procesos, mi Rey. Amado Jesús, que nos ayudan, Dios amado, a buscar de ti, a buscar de tu presencia. Gracias, mi Rey, te alabamos, Dios, te bendecimos, Dios, en esta noche. Gracias por cada proceso en nuestra vida, mi Rey. Gracias, Dios amado. Te alabamos, Dios, te bendecimos, mi Rey. Gracias. Gracias, mi Rey, porque en medio del dolor, en medio de la circunstancia, en medio del proceso, tú prometes que no nos vas a dejar, que no nos vas a desamparar. Así como le dijiste a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días. No te dejaré ni te desampararé. Padre, te damos gracias, mi Rey. Gracias. Gracias por todas las cosas, por todos los procesos que hemos vivido, Señor. Aún Dios, cuando éramos unos niños, quizás unas niñas, Dios. Santo Israel, gracias. Padre, te alabamos, Dios. Te bendecimos en esta noche, mi Rey. Padre, yo te doy gracias, Dios Santo. Padre, yo oro, Dios amado, en esta noche.
Oro por cada familia, Dios. Colocamos, Dios Santo, una vez más a Filadelfia, cada familia, aún las personas que se conectan, Dios. Te pido, Dios, que tú en medio de la circunstancia, en medio del proceso, en sus casas, Dios amado, tú les levantes, les ayudes, Dios. Oramos, Dios. Oramos por Daniel. Oramos, Dios amado, por doña Yolanda, Dios, para que en medio de este proceso tú los levantes cada día, así como cada hermano, esa hermana Ruby, Dios, en ese proceso, Dios, Santo Israel, de esa circunstancia, mi Rey, tú la levantas, mi Rey, para una vez más ella glorificar tu nombre. En ese proceso, mi Rey, en cada familia, mi hermana Amparo Herrera, con Daniel, Dios, en ese proceso tú te vas a glorificar. Amada iglesia, el Señor dice la obra que Él empezó, dice un día con cada uno de nosotros. Dice que Él la va a terminar, que Él la va a perfeccionar hasta que Cristo sea formado. Así que Él no te va a dejar en el proceso. Así que Él no te va a abandonar en el proceso, amada iglesia. Solamente aférrate a Él, aférrate a tus promesas, aférrate a Él, camina con Él, persevera, sigue con Él, sigue perseverando, no te apartes. Por lo contrario, antes más y más busca de Él. El Señor dice en su palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo te guardaré la hora de prueba que ha de venir para el mundo entero. Dios amado, ayúdanos, Dios. Ayúdanos a estar firmes. Padre amado, gracias. Hoy te damos gracias, Dios. Hoy te bendecimos, Dios amado. Gracias, mi Rey. Padre, gracias, Dios. Damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tus enseñanzas, Dios. Gracias, mi Rey, porque así como aquellos hombres, Dios, mi Rey, que pasaron procesos en la Biblia, Dios amado, que quedó escrito allí, amado Dios, como José, Dios amado, que vivió ese proceso, pero tu palabra dice que él fue levantado, ¿sí? Que vivió ese proceso, pero después se glorificó nuestro Dios. Como Job, mi Rey, como aquella mujer que se le murió su hijo, Dios, que vivió un proceso. Dios amado, como Lázaro, como Marta. La Biblia nos habla, ¿verdad? Como María y Marta, ¿verdad? Vivieron un proceso. Dios amado, gracias. Gracias, mi Rey, te alabamos, Dios. Te bendecimos en esta noche, mi Rey. Recibe la gloria, mi Rey. Recibe la alabanza, mi Rey, en el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria, papá, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. Bueno, despedimos. Dios los lleve a su casa. La bendición del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno. Despedimos también a las personas que se conectan. Les bendecimos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno. Dios les bendiga grandemente. Cristo les ama con amor eterno. Amén. ¿Cuántos lo creen que Cristo les ama con amor eterno? Él nos ama con amor eterno. Bendiciones.